El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. El gobierno nacional tiene listo un proyecto de ley antimonopolio que inclusive fue enviado a la Asamblea Nacional y devuelto por su presidente o por la Comisión de Administración Legislativa, el CAL, al presidente. Este proyecto antimonopolio regularía y evitaría la concentración de la actividad económica y el poder del mercado, buscando la satisfacción del consumidor en definitiva. Para conversar sobre este tema hemos hecho contacto telefónico con el ingeniero Rafael Dávila, asambleísta. Ingeniero Rafael Dávila, Washington Delgado lo saluda acá en Guayaquil para gran parte de la costa que nos escucha. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto de ley? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington, buenos días a todos los amigos oyentes allá en la ciudad de Guayaquil. La verdad es que es un proyecto que el Ecuador lo requiere hace mucho tiempo. Quiero recordarle a usted que la primera iniciativa la tomé yo en el año 1999, cuando fui diputado en ese entonces. Se presentó el primer proyecto de ley antimonopolio en el Ecuador. El mismo que luego de 2 años de debate, de socialización, de que conozcan todos los sectores involucrados, fue finalmente aprobado por el Congreso Nacional allá en el año 2002. Lamentablemente el presidente encargado de la República, que era el vicepresidente Pedro Pinto, vetó totalmente el proyecto de ley antimonopolio, lo vetó totalmente. Yo lo volví a presentar en el año 2005, pero fue la crisis política de ese entonces que impidió que se lo conozcan en el Congreso. Y en el 2009, hace 2 años, yo volví a presentar por tercera ocasión un proyecto de ley antimonopolio ante el Parlamento ecuatoriano. Este proyecto de ley fue calificado un año después, o sea, hace aproximadamente un año, por el CAL, y fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, donde lamentablemente por voluntad, por decisión de la mayoría de sus asambleístas de Alianza País, ese proyecto no fue conocido el informe para primer debate, porque adujeron los asambleístas de Alianza País que preferían esperar a que llegara el proyecto del presidente de la República. La típica actitud dependiente y sumisa que ha adoptado lamentablemente la mayoría oficialista hoy en la Asamblea, pero bueno, hoy el gobierno finalmente, después de 4 años y medio, ha enviado su proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Lo importante en todo caso no es quién lo ha presentado, lo importante es que el Ecuador debata, que el Ecuador finalmente apruebe y tenga una ley antimonopolio. Esto es bueno, esto es necesario por una infinidad de motivos. Mire, compromisos internacionales que tiene el Ecuador en la comunidad andina de aprobar una ley antimonopolio. Le quiero decir que en América Latina o en Sudamérica apenas son 3 países, ¿no? Bolivia, Paraguay y Ecuador, los que no tienen una ley antimonopolio. Una ley que regule el comportamiento de las empresas en el mercado, que evite los abusos, que evite los excesos, que finalmente terminan perjudicando al consumidor final, porque el que paga la cuenta de los monopolios, de los abusos en el mercado, que puedan cometer empresas grandes con una posición dominante en el mercado, son finalmente los consumidores. Y además es obvio que tenemos que propender y procurar que la competencia sea lo más equitativa, lo más leal posible en el mercado, que no se adopten prácticas que impidan la presencia de otros competidores, que puedan ofrecer productos de mejor calidad y con mejores precios al consumidor final. No se olvide que también las empresas del exterior, para venir a invertir en el Ecuador, entre otras cosas, piden o están atentas a ver si el Ecuador o el país tiene una ley antimonopolio. También es importante que el Ecuador cuente con esta normativa legal para atraer la inversión nacional y extranjera al Ecuador. No, que es una ley necesaria, importante, ¿no? Sí, bien, ingeniero Rafael Dávila, sin embargo, de la lectura, de la exposición, de los motivos, de la redacción que se ha hecho de esta ley, dejan ahí 2 preocupaciones. La primera, el proyecto habla de un modelo económico, social y solidario, que es el lineamiento del socialismo del siglo XXI, de la revolución ciudadana. Y por otra parte, estoy de acuerdo con usted cuando hablamos que en la economía de mercado, más bien hay que potenciar las condiciones competitivas entre todos los agentes económicos, de acuerdo a lo que usted ha expresado. ¿Cómo se congeniaría el hecho de la libertad de empresa con aquello de un modelo económico, social y solidario de la Revolución Ciudadana,
cuando ha pretendido, por ejemplo, en el tema, y lo voy a poner un caso muy concreto, en el tema de los licores, cuando se ha pretendido que esto sea extendido, que no haya grandes empresas que puedan explotar el tema de los licores. Sin embargo, los controles al pequeño productor no ha llegado efectivamente y en la práctica termina esta práctica, esta realidad, siendo más bien contraproducente. ¿Qué opinión le amerita al respecto cuando el Estado interviene, pero no interviene realmente con eficiencia y el mercado se convierte luego en un caos, como en este caso el mercado de los licores? Bueno, a ver, el tema de que el Estado promueve un modelo de economía social y solidario, debemos recordar que eso está escrito en la Constitución. Así es, de acuerdo. No, que ese es un mandato que, y les recuerdo que incluso yo en su momento me pronuncié en contra de la actual Constitución, pero nos guste o no la Constitución, es la Constitución de los ecuatorianos, está vigente, aprobada por la mayoría de la población y tenemos la obligación de respetarla. Entonces, eso está ahí y no hay mucho que discutir al respecto. Luego, eso no significa de ninguna manera que, y es más, yo creo que además se complementa bien, porque una economía social y solidaria es una economía en la que debemos crear las condiciones para que la mayor cantidad de empresas operen en el mercado, porque eso permite una mayor distribución de la riqueza, permite que la rentabilidad de un negocio determinado esté mejor distribuido entre varios o muchos partícipes, de modo que a eso propende una ley antimonopolio, a que no estén concentradas las actividades en una, en dos o en tres, porque no necesariamente es antimonopolio, es antioligopolio. Y además, permítame hacer una aclaración, ser monopolio o ser parte de un oligopolio son pocos, ¿no? Pocos oferentes, pocas empresas. Sí, que se ponen de acuerdo para dominar el mercado. Ser monopolio o ser oligopolio per se no es malo. No es malo, no es malo si nadie más está en el mercado, si nadie más puede ser eficiente. En sí eso no se castiga. Lo que se castiga es las prácticas que restringen la libre competencia. Prácticas monopólicas, puede llamarlo alguien. En realidad son prácticas restrictivas a la libre competencia. Aquellas empresas que teniendo una posición dominante en el mercado, pueden adoptar actitudes que impidan la presencia de otros competidores. Ya, pero yo voy al otro extremo, ¿no? Sí, en este caso, de acuerdo a la Constitución, todo está... Yo le planteo que por ir a abrir el mercado, que no haya concentración de poder económico en pocas empresas. Y le pongo el ejemplo clarísimo de los licores. Entonces, el Estado no logra controlar la cantidad de empresas que luego caen en la informalidad, llegando aún a crear este caos en el mercado de licores en el Ecuador. Si así me explico, el Estado pretende controlar, pero a partir de controles a las empresas grandes hay empresas pequeñas que no son controladas y terminamos con este problema. Sí, claro, bueno, es que bueno, hay diferentes tipos de control, ¿no? Es decir, una cosa es el control respecto a las prácticas que pueden adoptar unas empresas, otra cosa es el control sanitario, por ejemplo, otra cosa es el control tributario. Claro. No, y los controles de calidad, porque una empresa grande tiene como recibir de un proveedor el alcohol y ver si es metílico o es etílico, y el pequeño, como hemos descubierto a través de los medios de comunicación, que tiene en un galpón, no tiene ni un laboratorio de calidad y resulta que recibe el alcohol y lo mezcla y terminamos con 40, 50 personas muertas. Sí, claro, y tengo yo la seguridad, mi querido amigo, que lo que está ocurriendo es además una consecuencia de la intervención abusiva del Estado. ¿A qué me refiero? Vea, el gobierno en los últimos años, pues caracterizado por demandar más ingresos para la caja fiscal, ha ido creando más impuestos permanentemente. Llevamos 8 reformas tributarias y uno de los artículos a los que más se le grava con impuestos es precisamente al sector de los licores. Y ahora incluso se está proponiendo otra reforma tributaria para incrementar el impuesto a los licores. Y como usted bien dice, son impuestos que terminan gravando a los licores formales, a las empresas formales, a las bien establecidas, a las que el Estado les puede controlar. Ahí les pone más tributos, más impuestos, más impuestos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que finalmente hay un sector de la población que no tiene capacidad económica para comprar licores caros, y que muchos son caros por los impuestos que le pone el Estado. Y ese sector débil económicamente termina consumiendo ese licor barato,
ese licor informal, ese licor que cuesta pues ínfimas cantidades y que no tiene ningún control del Estado. Más bien, si el Estado liberara de tantos impuestos al sector, seguramente no sería rentable entregar estos productos de tan mala calidad y que están causando la muerte de los ecuatorianos. Yo creo que este es un buen ejemplo que evidencia los defectos que puede tener el estar excediendo con impuestos a un artículo, porque alguien dice, es que para que no se consuma tanto licor pongámosle más impuestos y encarezcámosle y pongámosle más caro a los licores. Bueno, es que no porque esté más caro el licor la gente va a dejar de tomar, porque la gente va a buscar otras opciones más económicas. Y es lo que hay que ver en este tipo de leyes, ¿no? Que si bien es cierto el objetivo es positivo, la gran mayoría de países en el mundo tienen la ley antimonopolio y es necesario tenerla, pero que cuidado se vaya al extremo de que por el asunto de revolución ciudadana, del asunto de que todos seamos propietarios de acuerdo a los ejes programáticos de sociedad de Alianza País, terminemos con este caos de un mercado en donde nadie pueda realmente estar seguro. Es más, hay otra preocupación que se la planteo, ingeniero Rafael Dávila. El hecho de que quien controle este tipo de leyes o la aplicación de la ley sería el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Preocupación, que vaya a quedar allí un código de control de esta ley, un reglamento no tan claro y quede a la discreción del controlador. Yo le pongo otro ejemplo, el tema de la medicina, por ejemplo. Los productores ecuatorianos han hecho grandes inversiones para proveer de medicinas al país. El presidente de la República ha dicho que hay que comprarle a Cuba en reciprocidad a la ayuda que ellos nos están prestando. Esa también vendría a ser un monopolio en que el Estado dice a quién comprarle y que no se someta al libre mercado de los productores ecuatorianos. ¿Qué opina usted? Claro, totalmente de acuerdo, es una distorsión absoluta. Primero, déjeme decirle que yo, usted sabe, estoy ubicado en el sector de la oposición. Entonces, yo no respondo a los lineamientos ni de la Revolución Ciudadana. Pero está de acuerdo con esta ley y no sé si a usted ha caído en cuenta también en estas posibilidades. Sí, a ver, pero esta ley el Ecuador la necesita más allá de quien esté gobernando, ¿verdad? Más allá de la... Sí, el objetivo positivo, estamos de acuerdo. Exactamente, entonces, sí, hay que tener cuidado, hay que tener muchos cuidados, ¿no? A ver, no está planteado la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Mi planteamiento es la formación de un Consejo Ecuatoriano de la Competencia. La propuesta del Ejecutivo plantea la conformación de una superintendencia de la competencia. ¿Y quién los nombrará al superintendente? Sí, claro, a través de ternas del claro, Consejo y los delegados. Que sabemos que en todo caso el presidente ha sido quien de alguna forma ha puesto los lineamientos. Pero lo que uno espera y lo que, claro, espera es que los integrantes del Consejo, del control sean eminentemente técnicos, ¿no? Este es un tema absolutamente técnico. Ojalá que sea así. Y uno realmente espera que esto se realmente opere con un criterio científico de investigación para evitar los abusos. Y lo que usted bien dice, por ejemplo, una superintendencia de competencias, en este caso las medicinas que usted ha mencionado, lo primero que debería hacer es cuestionar, porque el Estado, el gobierno, no puede direccionar las compras a determinado sector, por más importante que sea este sector, a ninguno. No puede el Estado direccionar y decir, a ver, yo voy a ordenar que se le compre a Cuba, porque también resulta que, por ejemplo, cuando el gobierno decide asignar a dedo los contratos de obra pública, eso es clarísimamente una actitud monopólica, una actitud restrictiva de la libre competencia, porque debe operar un sistema transparente para la contratación pública, donde todos los interesados puedan participar y ofrecer sus servicios al Estado. Y en donde el precio, la calidad, sea precisamente para beneficiar al consumidor. Exactamente, que en este caso es del Estado, es decir, es toda la sociedad. Somos todos los ecuatorianos los beneficiarios de una buena contratación, porque si es transparente, esa contratación debe ser de mejor calidad y de menor precio. Y los beneficiarios terminamos siendo todos los ecuatorianos. Tengan la certeza que también va el tema de la contratación pública en la ley antimonopolio. También va ese tema, ¿no? Bien, para concluir entonces, ingeniero Rafael Dávila, y siempre agradeciéndole, porque es oportuno esta discusión o análisis de los proyectos de leyes que realmente beneficien al país y que no vaya a ir por una orientación ideológica, más bien, en vez de ser antimonopolio, que sea antiempresarial. Lo dejo con su despedida, su análisis final, ingeniero Rafael Dávila.
Sí, no, estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo que esto tiene que ser, de ninguna manera pues ser tomado para perseguir empresas. Esto tiene que estar muy claro que esto vamos a hacer todo el esfuerzo y estamos abiertos. Es más, yo he invitado a las cámaras de la producción desde cuando presenté mi proyecto a que nos hagan llegar sus observaciones, sus comentarios. Esperamos la participación de la mayor cantidad de actores ecuatorianos que planteen a ver cómo podemos estar todos más tranquilos, más seguros de que esta es una ley que será utilizada como debe ser utilizada, de manera absolutamente técnica, para promover la más amplia y numerosa competencia en el mercado, que finalmente termine beneficiando al consumidor final. Ese es el gran objetivo, que el consumidor no sea víctima de los abusos, de los excesos de empresas dominantes en el mercado que imponen precios, que imponen calidad en desmedro del consumidor, y que el Estado mismo sea el que dé el ejemplo de una conducta transparente y abierta en la contratación pública a la mayor cantidad de oferentes, que termina beneficiando a todos los ecuatorianos. Vamos a hacer todo el esfuerzo para cuidar esos detalles. La ley ha sido devuelta al Ejecutivo. Yo entiendo que en los próximos días el gobierno remitirá nuevamente la ley una vez que se corrijan este par de observaciones que hizo el CAL de la Asamblea Nacional. Entrará nuevamente a la Asamblea ya conformadas las comisiones, como esperamos que se dé hoy en la tarde. Y estamos con toda la predisposición para tratar la ley con el mayor espíritu positivo, patriótico. Ojalá podamos darle al Ecuador una adecuada ley antimonopolio que no genere temores o amenazas, sino que más bien establezca reglas claras para que el mercado funcione eficientemente. Que deje el equilibrio entre el bien común, el bien general, el apoyo al consumidor, y también que se permita al empresario invertir, traer tecnología actualizada, moderna, y que haya inversión y que se genere empleo. Muchas gracias, ingeniero Rafael Dávila. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bien.